¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una enseñanza más de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre eterno, te damos gracias por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú, con tu espíritu, el que nos guíe a toda la verdad. Que no permitas ningún espíritu engañador que nos interrumpa esta noche, y a todos los que estén escuchando o viendo esta enseñanza, que puedas guiarles al entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estamos comenzando una nueva serie. Y le vamos a llamar Los pretextos de los maestros dominicales. Y vamos a abrir esta serie con una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Esta es la parábola más conocida por el mundo cristiano, pero también la más mal interpretada por los maestros dominicales. En el catolicismo se interpreta esta parábola literalmente, así como tal. Y lo más incomprensible es que en el mundo evangélico y pentecostal también predican lo mismo. Ellos dicen, ¿cómo Jesús daría una historia que no fuese real? En sus predicaciones diarias dicen que no es una parábola, más bien una historia real. ¿Por qué Jesús no pudo usar una historia ficticia? Y ese es el primer y grande problema, porque todas las otras historias dicen que sí son parábolas. Pero la historia del rico y Lázaro es una enseñanza y no necesita interpretación, porque es exactamente lo que dice su letra. Lo cierto es que una parábola es una historia, ya sea verdadera o ficticia, que el narrador crea en ese momento, o relata una historia ya conocida por todos, que en este caso Cristo usa los elementos que necesita para establecer una cadena de eventos coherente para enseñar algo más grande y mucho más profundo con dicha historia. La enciclopedia bíblica dice, una parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado, del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es, en esencia, un relato simbólico, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas al pueblo. Etimología. El término parábola significa comparación o semejanza. Es el nombre dado por los rectores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Parábola, comparación o semejanza, bíblicamente hablando, es un proverbio. Más adelante pasó a conocerse como narrativa ficticia. Para refutar esta idea de que la historia del rico y Lázaro no es una parábola, como las otras anteriores, usaré el texto en el contexto de las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay parábolas y veremos que las historias no necesariamente son ciertas, pero lo que quería el narrador enseñar era una verdad más grande que la simple letra de tal historia o parábola. Leamos Jueces capítulo 9 y vamos a comenzar en el versículo 7. Jotán fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Versículo 9. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual es mi honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles?
Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegéis a mí sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Acaso los árboles hablan? ¿O la zarza, la vid o la higuera? ¿O será que es una parábola para enseñar algo más grande? Pregunta: ¿usó Jesús historias no reales para enseñar una verdad más grande? La respuesta es sí. Veamos qué quiso enseñar Jotán con esta historia ficticia. Jueces capítulo 9, verso 6 dice: entonces se juntaron todos los de Siquén con la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Los de Siquén, con toda la casa de Milo, eligieron a Abimelec por rey. Claramente la palabra de Dios se interpreta sola. Sigamos viendo los otros elementos de la historia de Jotán. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre la misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por lo cuanto es vuestro hermano. La zarza que gobernó sobre los árboles representa a Abimelec. Los cedros del Líbano representan a los habitantes de Siquén y la casa de Milo. Ahora veamos qué representa el fuego que sale de la zarza. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Después de que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, tomó la ciudad y mató al pueblo. Abimelec cortó una rama de los árboles, y todo el pueblo cortó también cada uno una rama, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. Murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Versículo 54. Y su escudero le atravesó y murió. Así que el fuego que salió de la zarza representa la destrucción que causó Abimelec. Ahora juntemos las piezas del rompecabezas y veamos cada elemento y su interpretación dentro del mismo contexto. La parábola dice: y la zarza respondió: abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora veamos la interpretación: que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Verso 22. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, y Abimelec peleó contra la ciudad todo el día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Queda claro que la parábola que narró Jotán es una historia ficticia, y la interpretación no está lejos, está allí en el mismo contexto. Asimismo, Jesús usó historias ficticias y creencias contemporáneas de su época para proclamar el verdadero espíritu de la palabra de Dios a los hambrientos de pan y sedientos de agua de su época.
pero en la mayoría de sus enseñanzas empleó hechos de la vida cotidiana, tales como el sembrador, el hijo pródigo, el padre y los invitados a la fiesta de boda, etc. Y hay más parábolas similares a las del Nuevo Testamento, escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está la parábola que le dijo el profeta Natán al rey David. Esta parábola es conocida como la historia de la corderita. En 2 de Samuel capítulo 14 encontramos la parábola de la mujer de Tecoa, por mencionar algunas. La parábola El rico y Lázaro es de donde el catolicismo sacó la doctrina del alma inmortal, tanto de justos como de impíos. Ellos enseñan que los impíos van al infierno el día de la muerte. Y de la misma manera, el alma de los buenos va al cielo, al que ellos llaman el seno de Abraham. El asunto es que toda esta doctrina es meramente antibíblica. Los elementos mencionados por Cristo en la parábola El rico y Lázaro no se pueden tomar literales. Esto derrumba completamente el contexto de la ley y los profetas. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús respecto a sus parábolas? En Mateo capítulo 13, versículo 10 y versículo 11 dice: entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que la letra de las parábolas es para los pecadores que han endurecido su corazón a lo que fue ya escrito. Por otro lado, sus verdaderos discípulos, a quienes es revelada la palabra de Dios, ellos están en armonía con la ley y los profetas. Las parábolas vienen a ser de fortaleza y esperanza a la mente y al corazón porque creen en las Escrituras. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 20 dice: Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. En Romanos capítulo 15 verso 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las parábolas solo son entendidas por aquellos que cumplen lo que ya está escrito y por eso oyen la voz del pastor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Todo el que endurece su corazón a la Escritura no entiende el espíritu de la verdad. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús dijo que su generación vio al Dios de Abraham entre ellos y vieron tantos milagros y señales que muchos justos profetas desearon ver, pero ellos pidieron a Barrabás en vez del Mesías, escogieron al César en vez del Hijo del Rey eterno. Jesús enseña usando parábolas para que comprendamos su mensaje solo aquellos que hemos aceptado su palabra en nuestro corazón. Pero los que endurecen su corazón y han cerrado sus ojos no podrán entender. Por lo tanto, comprender el mensaje de Jesús significaría ser un verdadero discípulo suyo
y no entenderlo supone que no se está realmente comprometido con él y por ende no pueden recibir la verdad ilustrada en la narración de su mensaje. Lucas capítulo 8 verso 10 dice: y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 33. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme ellos podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En Isaías capítulo 42 verso 6 en adelante dice: yo Jehová te he llamado en justicia y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Si el propósito de las parábolas era engrandecer la ley, pregunta: ¿cómo podrán oír la voz del pastor los que no ponen oído a sus mandamientos? Jesús les dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero la generación que rechazó al Mesías había adulterado las Escrituras. Por eso, al escuchar a Cristo, sus oídos se cerraban, porque se habían alejado del Padre Eterno hacía ya mucho tiempo, y el Mesías trajo estas verdades escondidas. Salmo 78 verso 2 dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. O sea que Jesús proclamó la ley y los profetas, pero en proverbios. Versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que cosa, que guarden sus mandamientos. La misión de Jesús fue regresar al pueblo al libro que los padres habían enseñado y estaba escrito, pero los líderes judíos del tiempo de Jesús estaban lejos de su Dios y eran una generación adúltera y desobediente. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Cristo enseñaría en parábolas acerca de las cosas que Dios había dado a los padres por los profetas. En otras palabras, Cristo restablecería las verdades olvidadas porque su pueblo había olvidado el pacto de Jehová, o sea, los mandamientos, y se habían corrompido con las creencias griegas y otras doctrinas que eran contrarias a las enseñanzas de los profetas. Por eso dijo: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Todo empieza a tener sentido, porque Jesús proclamó acerca de lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Su predicación no contradijo las Escrituras, como hoy día es entendido. Veremos que en la parábola El rico y Lázaro, Jesús narra la conducta y creencias de ellos. El rico dice lo contrario a las Escrituras, y Abraham les cita el Antiguo Testamento correctamente. Revisaremos cada elemento de la parábola en el contexto de las Escrituras. Así que, mis hermanos y amigos, por favor, abróchense los cinturones porque haremos un viaje hacia el pasado para encontrar esas enseñanzas escondidas desde la antigüedad, texto por texto, y Jesús, el Maestro del cielo, será nuestro guía. Personaje número 1, el rico. Y leo en Lucas capítulo 16, versículo 19, y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Continuaremos este estudio
hasta en el próximo episodio, cuando estaremos nuevamente estudiando el Escrito está, en la serie Los textos, pretextos de los maestros dominicales, parte 2. Si esta enseñanza ha llegado a tu mente y a tu corazón y crees en las Escrituras antes que a las fábulas contrarias a las enseñanzas de Jesús, por favor, comparte este video con otros. Así que mis hermanos, nos vemos en el próximo episodio. Que el Señor Jesús les bendiga.